Y bueno, desde aquí simplemente deciros que bueno, desde la Unión de Campesinos llevamos ya unos años con la jornada de intercambio de semillas. Como sabéis, surgió del proyecto de Semillas Vivas y hacemos todos los años dos jornadas. Una antes de la campaña de cultivo, con el objetivo de poder proporcionar pues, a todos aquellos que estéis interesados en semillas para su cultivo, y otra después de la campaña con el objetivo de recoger semillas para poder intercambiar. También deciros que la manera de poder mantener vivo eso es, pues bueno, pues que sea ese intercambio también pues entre los mismos productores, no solamente entre nosotros y los productores, ¿no? Sabéis que bueno, pues nuestro interés y nuestra preocupación por todo lo que es el saber y la cultura agraria, o sea, es fundamental. O sea, para nosotros es tan importante como puede ser el patrimonio artístico o el patrimonio monumental. O sea, creemos que es totalmente imprescindible pues, para poder tener una sociedad pues, equilibrada y demás, que toda la cultura agraria se siga transmitiendo como así ha sucedido durante cientos de generaciones. No es algo nuevo esto que estamos viviendo, simplemente pues bueno, pues tenemos tecnologías o tenemos medios que nos permiten hacerlo de otra manera, ¿no? Pero esto ha sucedido durante cientos de años, o sea, este intercambio de semillas, ¿no? Vemos también y somos conscientes de la presión que bueno, los grandes grupos económicos, grandes multinacionales, pues están haciendo sobre el uso de las semillas, sobre su propiedad, sobre las patentes, que bueno, están tratando de alguna manera pues que esto que estamos haciendo aquí pues se vea bastante limitado. Os animo a que sigáis con lo que estáis haciendo, a que sigáis pues bueno, pues captando información pues de todo ese saber y esa cultura, y bueno, ahí desde la Unión de Campesinos estamos a vuestra total disposición pues para cualquier proyecto que tengáis en marcha o apoyaros en cualquier iniciativa que creáis oportuna con esas mismas intenciones. Tengo aquí, por no entretenerme más, no quiero ser el centro de esta reunión, sino que sea el señor que está aquí a mi lado, Juan Rodríguez Martín. Ya estuvo en Bernuy, alguno de vosotros seguramente ya le conocéis, y sí nos pareció interesante pues bueno, que viniera precisamente por el conocimiento que transmite y la sabiduría que transmite en el control de plagas y enfermedades. Juan, pues bueno, dentro de la juventud que tiene, ¿no? 22, tiene una experiencia muy amplia en la investigación y el control de plagas a nivel biológico. Ha estado trabajando en varias empresas y sigue trabajando en empresas que no solamente pues venden productos que se pueden utilizar en la agricultura ecológica para el control de plagas y enfermedades, sino también en el desarrollo de esos productos. Y yo os diría que aprovechéis su presencia aquí. Además es una persona muy asequible, con lo cual pues si en un futuro necesitáis algo de ella, estoy seguro que os va a atender con sumo placer. Y Juan. El temario que he preparado es un poco eso, hacer una pequeña introducción de la agricultura ecológica, luego hablar de control de patógenos. La parte A, que yo creo que es lo más importante, y más en vuestro caso, ¿no? Es las medidas preventivas antes de la plantación, lo que se puede hacer, y los A y B, y durante la época del cultivo. Y luego hablamos brevemente de las medidas de control durante la cosecha y tratamientos ecológicos de las semillas, ¿no? La parte última realmente es más para alguien que, bueno, se puede hacer a nivel de casa, pero generalmente es más para alguien que quiere guardar semillas a gran escala, ¿no? Para las empresas de semillas, etc., ¿no? Entonces, bueno, yo siempre empiezo así las charlas, ¿no? La agricultura ecológica tiene una normativa, cada uno lo interpreta de una manera distinta, ¿no? Y hay gente que incluso quiere dejar el tractor, ¿no? Hace agricultura biodinámica y se dedica un poco a vivir totalmente de una forma distinta. Luego hay algo que es, pues bueno, la gente que vive de ella, pero usa la maquinaria, usa la tecnología, explotaciones familiares que viven de la agricultura, pero no sin intentar aislarse un poco del resto de la sociedad, ¿no? Simplemente que esté ahí y vivir de ello, ¿no? De la mejor manera posible. Y luego hay otra, que es otra agricultura ecológica que también existe, que es la de sustituir los insumos. Es decir,
En vez de usar un fertilizante químico, uso uno ecológico y demás. Son grandes explotaciones que lo hacen todo a lo grande y entonces pues yo creo que dentro de todas ellas, todos los extremos, ¿no?, de un lado a otro, pues cumplen o pueden cumplir o deberían cumplir la normativa de agricultura ecológica, pero lógicamente la forma de cultivar la tierra, de enfocar el sistema productivo es muy distinto, ¿no? Entonces, bueno, si bien todo es agricultura ecológica, los enfoques dentro de la agricultura ecológica son muy personales y para cada persona, si nos vamos a preguntarnos a nosotros aquí, lo que estamos aquí, cada uno tendría su idea de lo que es, ¿no?, o de lo que debería ser, ¿no? Entonces, hay que sepáis que hay unos reglamentos, que en vuestro caso no es muy importante saber porque no os van a certificar nadie. Si fuerais agricultores que vivís de ello, pues lógicamente si hacéis agricultura ecológica tenéis una inspección al año, tenéis que llevar los libros de una manera determinada, hacer un control, un registro de lo que se hace, ¿no? El reglamento actual, pues bueno, hay una base de datos de las semillas ecológicas que se pueden utilizar a nivel profesional. Porque ahora mismo pues, nadie os va a decir usa esta semilla ecológica o no, ¿no? Pero bueno, que sepáis que en la agricultura ecológica solo se pueden usar semillas de origen ecológico y por eso se ha generado una base de datos donde viene la lista de variedades y el productor de la semilla donde se puede obtener el origen ecológico, ¿no? Hay algunas excepciones todavía, yo creo, en las cuales se puede usar semilla convencional, es decir, semilla obtenida por métodos normales, que no esté tratada químicamente, ¿no?, si no existe una alternativa ecológica, ¿no? Pero vamos, que No, perdón, lo que compras así en la tienda es algo ecológico. No, en general no sé que lo ponga, si lo debería poner en el sobre. Hay algunas empresas... Solo comprarlas ahí, entonces no son ecológicas. Si no lo ponen en el sobre, no. La gran mayoría no. Además, muchas veces lo ves fácilmente porque generalmente las que no son ecológicas están tratadas. Vienen con un fungicida, un colorante rosa, generalmente que es para saber que están tratadas las semillas, ¿no? Hasta hace poco, la cosa va cambiando, pero hasta hace poco no había mucha oferta de semilla ecológica. Entonces, el productor que hacía agricultura ecológica certificada, pues tenía que usar generalmente semilla convencional no tratada, ¿no? Pero bueno, poco a poco ya cada vez hay más ofertas, ¿no? Luego, esta gráfica yo creo que es muy importante en cuanto al concepto de cómo enfocar el huerto de casa incluso, ¿no? Y la base, esto es un poco el triángulo de prioridades, ¿no? En la protección, en la sanidad vegetal, ¿no? Lo más importante es lo que veis abajo. Si la base no se hace bien, la casa no se sostiene, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y lo de abajo son las medidas preventivas, elección de la variedad, que la variedad se adapte a la zona, el lugar de plantación, hacer asociaciones, hacer labores de cultivo, hacer una nutrición equilibrada, usar compost, biodiversidad, ¿no?, introducir setos. Todo eso es la base. Si eso no lo hacemos, es imposible tener cultivos sanos sin intervenir mucho, ¿no? Entonces, realmente esa es la base. Luego hay otros métodos de control, que son los métodos físicos, mecánicos, térmicos, acústicos, de todo, ¿no? Métodos biotecnológicos, como son las feromonas, luego hablaremos a lo mejor de ellas, por ejemplo. Las feromonas son unas sustancias que excretan los insectos para atraer a los machos, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay muchas tecnologías hoy en día en Rueda y en muchas zonas de viñedos. Se usa, por ejemplo, en la zona zonas de producción de manzana, tiene una plaga muy importante que es el gusano de la manzana, la Cilia pomonella, la Carpocapsa, que tiene muchas generaciones y es muy agresiva, ¿no? Y pica enseguida, pica la manzana. Y hoy en día las explotaciones grandes, incluso las que no hacen ecológico, incluso las que hacen agricultura convencional, lo que hacen es emplean una tecnología que se llama confusión sexual, por la cual se crea una nube de feromona que hace que la hembra y el macho no se puedan aparear y no hagan una puesta, ¿no? Y eso pues, no se está tratando realmente al cultivo y funciona muy bien, ¿no? Entonces, estas son nuevas tecnologías que en la agricultura ecológica, por ejemplo, están permitidas, ¿no? Entonces, hay mucho conocimiento y para vuestro caso, aquí ahora mismo no son tecnologías generalmente al alcance o necesarias siquiera,
pero que sepáis que existen y que se emplean, ¿no? Y luego ya, por último, si todo lo demás no ha funcionado y tenemos algún problema, pues es cuando se deberían usar pesticidas y bioestimulantes autorizados en la agricultura ecológica, ¿no? Solo como última alternativa. Nunca la base. Muchas veces en la agricultura química, sobre todo si es... Bueno, muchas veces es más sencillo darle la vuelta, ¿no? Darle la vuelta no, quitar las partes de abajo y solo quedarnos con los pesticidas, por ejemplo, ¿no? Eso es muchas veces lo que hace. Tienes un calendario de tratamiento, cada 5 días trato con 3 fungicidas y 2 insecticidas en mi huerto y sé que no voy a tener una plaga, ¿no? Eso lógicamente es un poco absurdo, creas una dependencia, ¿no? Porque siempre estás rompiendo el equilibrio entre, por ejemplo, en el caso de plagas, entre el depredador y la presa, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante para tener las ideas claras en cuanto a lo importante que es hacer las cosas bien desde el principio en el diseño, las variedades y demás, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta antes de la plantación? Pues la elección de la parcela. Y eso en vuestro caso no es tan sencillo. La elección de la parcela, pues si es un agricultor que tiene varias parcelas, pues si quiere producir semillas, siempre va a haber parcelas más sanas por la orientación, por el tipo de suelo, por lo que tengan los cultivos circundantes que tengan, etcétera, que otras, ¿no? En vuestro caso, como son huertos pequeños, pues generalmente la tierra es la que tenéis. Si alguno tiene la suerte de poder ir rotando el huerto, pues eso es lo ideal, ¿no? Pues un año 2 o 3 años pongo el huerto aquí y luego lo voy cambiando de sitio, ¿no? Luego también para la producción de semillas pues es importante tener una distancia con otros cultivos similares para evitar el tema de transmisión de plagas y enfermedades. Luego hay otras técnicas que vosotros, bueno, puede ser interesante que las conozcáis, ¿no? Porque tampoco os van a afectar mucho, como es el cultivo en líneas paralelas al viento. Y como sabéis, el mejor fungicida del mundo es el aire en movimiento. Entonces, si tú siembras a favor del viento dominante, pues va a circular el aire por tu cultivo. Si siembras de manera perpendicular, el aire no mueve y no hay tanto movimiento del aire, y entonces pues tendrás mayor humedad y más riesgo de enfermedades, ¿no? Lo mismo con los marcos de plantación, y eso sí que lo veréis. Eso sí que en vuestro huerto, muchas veces, porque tenemos poco espacio y queremos aprovechar todo, a mí a veces también me pasa. Yo también tengo un huerto en casa y a veces pues te van dando cosas, o vas viendo semillas, o vas cogiendo plantas y al final vas poniendo demasiado y entonces no circula el aire y acabas teniendo problemas de enfermedades, ¿no? Eso es muy común. Entonces eso sí que lo tenéis que tener en cuenta, ¿no? Tener unos marcos amplios, ¿no? O en el caso de plantación y en el caso de siembra, pues si es, por ejemplo, una siembra de cereal, pues espaciarla, hacer una densidad, en vez de usar 300 kilos por hectárea, pues usar a lo mejor 180 o 200, ¿no? Un poco para lo mismo, para que circule más el aire y para que haya menos riesgos de contaminación, ¿no? Entre las plantas. Luego lo que es muy importante también es, para mí y en un huerto pequeño, es la biodiversidad, ¿no? Planificar las rotaciones, eso es muy importante, sobre todo para enfermedades del suelo, y hay cultivos que son muy susceptibles a las enfermedades del suelo, entonces conviene no repetirlos cada 4 o 5 años. Por eso lo de mover la huerta, si se puede, que es a lo mejor un trabajo extra, porque tú la huerta ya la tienes, el suelo ya está labrado y ya lo ves que está esponjoso. Si luego coges otro cacho que nunca se ha cultivado, pues te cuesta, intentas hincar la pala y cuesta, ¿no? Pero bueno, hay cultivos que te pueden hacer que la tierra esponja la tierra para que, como la alfalfa o cultivos de leguminosa, para poder ir rotando más fácilmente, ¿no? Entonces mínimo 4 años, incluso por algunas enfermedades se recomiendan incluso hasta 10 años, no repetir un mismo cultivo susceptible a una enfermedad determinada en la misma parcela, ¿no? Y es bastante efectiva contra esas enfermedades que veis ahí, ¿no? Fusarium, Septoria y plaga de los graneros, ¿no? Y luego hay otras enfermedades que son más bien aéreas, enfermedades como el mildew o el oidio, que por mucho que rotemos van a aparecer. Generalmente, si tú cultivas calabacín, el oidio te va a entrar antes o después. Luego hay que saber manejarlo y saber si merece la pena intervenir e intentar minimizarlo, ¿no? Pero hay enfermedades, o si llueve, tienes una primavera, un verano lluvioso o riegas mucho por aspersión, vas a tener al final mildew, ¿no? O botritis, ¿no?
Entonces, por mucho que se rote, hay cosas que no se solucionan solo con la rotación, ¿no? Luego otras cosas que hay son las selecciones de variedades que se pueden hacer para... Las mezclas de variedades se hace bastante en cereal, sobre todo pues, cuando es para pienso, y entonces si tú mezclas, generalmente hay variedades, cada variedad es más sensible a una determinada enfermedad, ¿no? Si tú mezclas varias variedades diferentes, pues consigues que si dentro de una enfermedad no te rase con el cultivo, lo estás equilibrando un poco, ¿no? Luego, en cuanto a la elección de la variedad, pues es muy importante intentar usar variedades que se adapten a la zona, que sean variedades que realmente se den ahí o que no sean susceptibles a plagas y enfermedades muy comunes en la zona. Y a veces pues hay que desistir. Si tú tienes una plaga o una enfermedad que todos los años te causa muchos problemas y no cosecha, pues a lo mejor tienes que dejar de cultivar ese cultivo y intentar buscar otro, ¿no? Bueno, entonces, más o menos es eso, ¿no? Intentar seleccionar variedades que se den en la zona. Pero también habrá que mirar el pH de la tierra, no todas las plantas. Claro, no, pero eso es un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Que es elección de la parcela, condiciones edafoclimáticas, ¿no? Edafo es el suelo. Si tú quieres poner cultivo de fresas, por ejemplo, que aquí tenéis muchos viveristas de fresa, ¿no? Pero por ejemplo, yo pongo un cultivo de fresa en el suelo de donde vivo yo, que es en Valladolid, pero voy a tener problemas, porque son pHs muy altos y la fresa requiere generalmente pHs más bien ácidos, bajos, ¿no? Entonces, lógicamente, hay cultivos que yo en mi zona no podría poner, a no ser que intervenga en el suelo de una manera que lo modifique, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un arándano que crece porque lo tengo puesto en un tiesto con turba, pero los arándanos requieren un pH de 4 y se dan pues, en climas muy lluviosos, ¿no? A no ser que estés interviniendo continuamente. Hay gente, freseros de Huelva, que han puesto arándanos allí y están todo el día echando ácidos en el riego, haciendo ácido sulfúrico, ácido nítrico, etc., ¿no? Ácido fosfórico, para bajar el pH. Entonces es importante saber que la variedad o la planta que tú quieras cultivar se adapte al suelo que tienes, porque si no ya estás perdido, ¿no? En el norte, en climas lluviosos, en suelos ácidos, generalmente lo que se encuentra es un problema de pHs bajos y falta de otros bloqueos, ¿no? De calcio, etc., ¿no? De calcio, ¿no? Bueno, esto lo hemos hablado, esto lo hemos dicho, más o menos. Entonces, bueno, el manejo del suelo es básico, ¿no? El mimar el suelo. Si el suelo está enfermo, la planta que pongamos encima va a estar enferma, eso está claro, ¿no? Entonces, una nutrición equilibrada va a ser un cultivo sano, como las personas. Si nos alimentamos bien, pues vamos a estar sanos. Si nos alimentamos mal, pues será más fácil que tengamos problemas, ¿no? Pues un poco a las plantas les pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo conseguir un suelo sano? Pues mediante las rotaciones y mediante el empleo pues, de mucha materia orgánica, de un compost bien hecho, que luego hablaremos un poquito del compostaje, el uso de abonos verdes, no sé si sabéis lo que son los abonos verdes. Los abonos verdes, las cubiertas vegetales, pues bueno, los abonos verdes son sembrar una cubierta, por ejemplo mostaza, una mezcla de avena y cereal, una mezcla de bezas, otro tipo de leguminosas como alfalfa, como, bueno, en función del tipo de suelo, pues en estos suelos pues, alfalfa se puede dar perfectamente, trébol, dejarlo en el suelo durante un año, medio año, o incluso durante 2 o 3, en función de la disponibilidad de terreno que tengamos, y luego segarlo e incorporarlo, ¿no? Eso es muy bueno para el suelo. Si tenéis poca superficie, pues podéis rotar el huerto de esa manera, ¿no? Tenéis el huerto en una zona y otras 3 o 4 zonas con abono, con trébol, por ejemplo, que te va a fijar nitrógeno y te va a mantener el suelo vivo y sano, y luego podéis ir cambiando el huerto en distintas zonas. El césped es bueno, pero sí, es mejor. Yo mi césped de mi casa yo tengo trébol, porque el trébol lo he sembrado yo para que fije nitrógeno.
fija nitrógeno, y entonces si tienes césped, la gente no quiere ver el trébol, enseguida ve el trébol lo quiere quitar. Yo lo dejo si hay más variedades de trébol blanco con una hojita muy pequeña. La única desventaja que le he visto yo al trébol es si tienes niños que cuando se caen al suelo, pues el verde hay que frotar más para quitar el verde de la ropa. Pero lo demás son todo ventajas. Son todo ventajas. Entonces, el abono verde es poner un cultivo para luego incorporarlo al terreno. Y al descomponerse nos va a abonar la tierra y la tierra nos va a abonar al cultivo. Tenéis que pensar que en la agricultura ecológica lo que se procura es alimentar al suelo para que el suelo luego alimente a la planta, no alimentar a la planta directamente. Es un poco un concepto distinto a lo que se hace con la agricultura química. Tiene muchas ventajas. Claro, tiene muchas ventajas. Compiten muy bien, ¿no? Entonces, si tú tienes una planta perenne como abono verde, es que depende del sistema de la rotación que hayas elegido. Pero si tú quieres dejar una parcela durante 3 o 4 años sin cultivar, pues yo te recomendaría un trébol mezclado con festuca, por ejemplo, ¿no? O con ultragramíneo, porque es un equilibrio, los dos se complementan muy bien, ¿no? Entonces, eso, si tú lo siegas, todas las hierbas anuales, al segar, las estás quitando. Y compiten también con correhuela, con la grama, que compite bastante bien. Entonces, tiene muchas ventajas. Luego te fija nitrógeno. Te puedo fijar hasta un cultivo de alfalfa. En 2 o 3 años te puede fijar hasta 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea, que es más de lo que requiere cualquier cultivo normal. ¿Cuál? Generalmente hay variedades de alfalfa que son bastante rústicas y con darles un riego cada 10 días en verano no hace falta para mantener un poco. Entonces aquí veis, bueno, esto está sacado aquí además de Nieva, estos son los viñedos de Nieva y es el aporte de compost y la bureo de una cubita vegetal. Y veis cómo se tierra aquí en esta foto, como que la tierra está esponjosa, porque ha estado con cubierta vegetal, ¿no? Si hubiera estado sin cubierta vegetal, la estructura no sería tan esponjosa. Habría mucho menos vida, menos aire, menos oxígeno, menos lombrices, etc., ¿no? Y luego aquí también se ha aplicado compost y el resultado, no sé si lo veis ahí, es tener pues, lombrices. En cuanto al proceso de compostaje, que eso siempre es algo muy gráfico para el que tiene... ¿Quién hace compost de los que estáis aquí? Nosotros. Sí, todos, casi todos, porque eso ya es algo bueno, ¿no? ¿Y qué problemas tenéis al hacer compost? ¿O qué preguntas tenéis? Prácticamente ninguno, porque los desperdicios que salen de la cocina, de casa. Bueno, no todos, es que sabe que sabe los esenciales. Sí, el aceite no, y la carne tampoco, pero bueno, los vegetales, los orgánicos los apartamos. Claro. En el recipiente en la ventana de la cocina. Y luego, cuando se llena el recipiente, en la calle lo acumulamos en un montón. No tenemos compostador. Claro. Luego eso lo removemos con tierra. Y al año siguiente está descompuesto y muy descompuesto y es buenísimo. Claro. Bueno, de vez en cuando también cuando empiezo a preparar la tierra y encuentro las lombrices, para que ayuden al compostaje, las llevo allí. Sí, normalmente Las llevo si el compost lo hace sobre el suelo, si no lo hace sobre hormigón, No, en el suelo. si lo hace en el suelo, las lombrices van a aparecerte solas, ¿sabes? Generalmente yo el compost que hago yo en casa, en función de los ingredientes que he hecho, sobre todo si hay mucho resto de casa, de la comida, de las cáscaras de las patatas, de la zanahoria, de la manzana, de lo que se echa, los restos de la cocina, todo eso es fenomenal para atraer a las lombrices, ¿no? Y cuando hay mucha proporción de restos de cocina, pues generalmente vas a tener más lombrices porque se alimentan y los compost. Sí, además que cuando encuentran las lombrices, la tierra ya es bastante buena. Claro. Y así ayuda. Entonces, sí. Yo no lo recomiendo añadir el pan al compost. No. Sí. Más bien se pudre más que compostarse. Igual que la carne, ¿no? La carne o los huevos. Los aceites. Las cáscaras se pueden usar, lo que pasa es que generalmente no se descomponen tan fácilmente. O sea, no pasa nada porque se va a quedar en el suelo. Estás aportando calcio.
Pero yo generalmente, porque no se descompone de un año a otro, y entonces, bueno, depende, generalmente lo suelo dejar fuera. Igual que dice muchos libros que los cítricos no debían usarse porque baja el pH, yo sí que he hecho de vez en cuando un poco de cáscara y no pasa nada. Digo, además me da un olor al principio que huele mal, ¿no? Me da un olor a cítrico que huele. Y si lo usas en cantidades no muy grandes, pues no pasa nada. Sí, la cáscara sí. Sí. De la de calcio, sí. Entonces, bueno, ahora, el proceso de compostaje aquí, hay una foto, esa es una foto de un montón de compost de donde yo trabajé en Inglaterra, que se compostaban los restos del invernadero. Yo trabajé en invernadero de producción ecológica allí, y se sacaban al final del año se sacaban todos los troncos de tomate, se picaban, se dejaban secar, se picaban y se mezclaban con paja o con cartón sin tinta, ¿no? Pues la tinta no es buena, ¿no? Contiene sustancias que no son buenas para el suelo y para la vida microbiana, ¿no? Y eso es el resultado, lo veis ahí, que cómo se ha producido, parece turba, ¿no? Todo ello, ¿no? Luego, el mayor problema que se tiene en vuestro caso, y en mi caso también en casa, es llegar a la temperatura, ¿no? Porque un proceso de compostaje ideal es este que veis aquí. Esta es una gráfica de un proceso de compostaje como debería ser, óptimo, ¿no? Que no siempre es así, ¿no? Una vez que formas un montón del compost, pues a los 3 o 4 días la temperatura, que la línea verde, sube hasta los 65, 66 grados durante una semana y media, ¿no? ¿Veis cómo sube? Se mantiene durante una semana, luego va bajando, luego a las 2 semanas y media, por ejemplo, esta línea se voltea el montón y vuelve a subir la temperatura un poco, ¿no? Y luego va bajando, si lo volteas, cada vez que se voltea, la temperatura sube. Sube porque está metiendo oxígeno, que hace que los microorganismos se activen otra vez y suba la temperatura. Entonces el voltear, se puede hacer el compost sin voltear, pero va a ser más lento y va a tener sus riesgos de que lo que está fuera del montón no se haya compostado, no haya alcanzado esa temperatura de 65 grados y pueda haber sobrevivido algún patógeno o alguna semilla de mala hierba, ¿no? En función de lo que echemos a un montón de. Entonces, a la hora de hacer compost en vuestras casas, pues es importante tener en cuenta que muchas veces la temperatura no se puede alcanzar, a no ser que hagáis un montón a la vez. Yo cuando consigo alcanzar mucha temperatura en casa es cuando corto césped y el resto los restos del corte del césped los echo al montón porque tiene mucho nitrógeno, entonces se activa y alcanzas temperaturas muy altas, ¿no? A veces demasiado alta, porque a veces si usas sustancias con mucho nitrógeno, que es todo material verde, te pasas de los 70 grados y estás destruyendo la vida microbiana, los microorganismos buenos que tiene el compost, ¿no? La ceniza se utiliza como aporte de potasio principalmente y de fósforo. Vale, la ceniza es buena para el momento de fructificación, que es cuando la planta requiere más potasio. Y es para lo que se usa. Sí que es un aporte de nutriente bastante inmediato. Es decir, se lava bastante rápido. Está a disposición muy rápidamente, pero también tienes más riesgo de que se lave, ¿no? Sí, ahora os explico un poco los ingredientes que se pueden usar para hacer un buen compost. Bueno, ¿por qué hacer un buen compost? Bueno, pues un buen compost, lo primero, que tiene muchas ventajas, ¿no? Tiene muchas ventajas como abono. Es un abono que tiene ya está equilibrado y te aporta vida microbiana, que te va a proteger a las plantas contra enfermedades y te va a hacer que la planta esté mejor alimentada. Y eso yo lo vi, por ejemplo, en los invernaderos donde trabajé, teníamos bandejas, ahí hacíamos todo en producción ecológica, y usábamos un abono orgánico peletizado, lo mezclábamos con sustrato a base de fibra de coco y corteza de pino compostada, y teníamos unos nutrientes teóricos dentro del sustrato para poner las semillas y que crezca la planta. Pues en algunas bandejas poníamos un poco del compost, que
que si tú mirabas la analítica del compost, el nivel de nutrientes, lo que es el NPK famoso, ¿no? Que todo eso sonará de agricultura, era el mismo, en teoría, que lo que estaba sin compost, porque estábamos aportando muy poco NPK, lo único que estábamos aportando era carga microbiana, por decirlo de alguna manera, y la planta se comportaba de una manera totalmente distinta, ¿no? Era evidente, lo tenía delante de mis narices, lo que hacía el compost al añadirlo a un sustrato inerte, ¿no? Porque bueno, y no es inerte del todo, porque es fibra de coco y corteza de pino, ¿no? Si es turba, la turba también tampoco tiene mucha vida, ¿no? Porque tiene un pH muy ácido, entonces si le añades, siempre que hagáis los semilleros de casa, yo siempre os recomiendo que uséis entre un 10 y un 20% de lombriz o de compost bien hecho de casa, ¿no? Nunca más del 20-30%, porque luego puedes tener otros problemas de conductividad, pero siempre con la turba o con el sustrato que empleéis, usar una quinta parte aproximadamente de compost para tener esa carga microbiana y que los nutrientes se mineralicen y la planta se pueda alimentar correctamente. Luego también otra ventaja de hacer el compostaje es ¿qué hacemos? Yo veo a mis vecinos en casa y cada 2 semanas cogen y todas las podas, los restos de poda, cogen con el carrito, los llevan a la parcela de al lado o tienen que llenar el contenedor y están manejando una cantidad de nutriente que lo están sacando fuera de su parcela, ¿no? Entonces, con el compost te evitas tener que estar sacando fuera todo lo que en realidad puede ser, si lo manejas y lo compostas, el mejor fertilizante que existe, un buen compost, ¿no? Otras ventajas es, si se consigue la temperatura, es que estás eliminando todos los patógenos y semillas de malas hierbas. Si tú alcanzas más de 60 grados, en el proceso de compostaje estás eliminando todos los patógenos y estás eliminando todas las semillas de malas hierbas. El problema que tenemos a nuestro nivel es alcanzar esa temperatura y que la temperatura sea en todo el montón, porque en un montón, lógicamente, la temperatura del centro nunca va a ser, los 60 grados en la parte exterior no los vas a alcanzar. Entonces, si tenemos un problema de enfermedades o de patógenos que se puedan transmitir de un año a otro, o de una mala hierba muy problemática, pues y no estamos seguros de que alcancemos esa temperatura, es mejor no compostarlas y sacarlas fuera. O compostarlas en otro sitio y usar ese compost no para la huerta, sino para las flores o para los árboles, etc., ¿no? Para que no haya un riesgo de contaminación. ¿Qué materiales usar a la hora de hacer un buen compost? Bueno, tienes que tener un equilibrio entre materiales que aporten carbono y materiales que aporten nitrógeno. ¿Qué aporta el carbono? Pues de paja, de cartón. El cartón se puede usar perfectamente, siempre y cuando no tenga tinta. El papel de cocina, por echar un poco, no pasa nada. No me basaría, como fuente de carbono, no me basaría en eso. Sí, lo puedes añadir perfectamente, no va a desaparecer, no lo vas a encontrar. Pero como si necesitas una fuente de carbono, lo ideal es una paja que no contenga muchas semillas de mala hierba. Serrín de madera no tratada, preferiblemente, porque absorbe la humedad también, ¿no? Entonces, si tienes materiales muy verdes, con mucho agua, como son los restos de la cocina, como muchas veces tienen mucho agua y se pudren más que compostarse, pues tienes que mezclarlo, lo ideal es mezclarlo con eso, con serrín, con corteza de pino, que puedes ir al final, recoger un poco de corteza de pino del suelo, etc. Y el cartón sin tinta también puede valer. Y luego, como fuente de nitrógeno, que es lo que te va a hacer que active y que se alcancen las temperaturas. Si tienes mucho carbono, si tienes mucho material con carbono, que es la paja o serrín o restos de poda, por ejemplo, el montón le cuesta activarse, ¿no? Le cuesta activarse y no alcanza la temperatura y va muy lento y te rellenas más en el proceso de compostaje. Si tienes mucho nitrógeno, a lo mejor la temperatura es excesiva o incluso a lo mejor no se produce el proceso de compostaje porque se producen otros fenómenos de fermentación o pudrición, ¿no? Entonces tienes que tener ese equilibrio y generalmente es fácil de conseguir, eso lo vais viendo vosotros, y lo normal es que si tienes pues, los restos verdes de la cocina o del césped o cosas así, mezclarlo con algo que retenga un poco la humedad. La paja lo que
Eso es uno de ellos y el otro es como aporte de carbono, para partir de un equilibrio de carbono y nitrógeno adecuado, porque si no, no se pudriría, ¿no? Si tú tienes una fuente de carbono, pero se lo puedes mezclar, no es necesario. No es necesario. Entonces muchas veces yo cuando tengo alguna planta enferma o malas hierbas, procuro meterlas dentro del césped, porque el césped alcanza mucha temperatura enseguida. A veces incluso se chamusca, te dejas. En mi caso, por lo menos, no sé si es porque también tengo más trébol y entonces tengo más nitrógeno que a lo mejor gente que tenga césped sin trébol. A veces que si no lo mezclo con materiales a base de carbono, se me chamusca, es como quema, lo abres y se queda quemado, hecho ceniza, digamos. Porque a lo mejor alcanza 90 grados o más. ¿Perdona? Sí. No, resto de carne, resto de pescado. Espinas, algunas espinas puedes usar. Pues las espinas. Sí, usar las cenizas si quieres. Te van a quedar ahí bastante tiempo y puede traer, depende de lo que tengas, pero puede traer a lo mejor ratas o algo si tienes mucha cantidad. Entonces, bueno, por echar un poco no pasa nada, pero nunca grandes cantidades. Vale. De todas formas, luego también, esa es la experiencia, tú lo vas viendo también, echas un poco, si luego al echar compost ves que está la espina ahí, tampoco, ¿no? Y realmente si las mueles, las picas, desaparecen. Calcio también, calcio y fósforo. Calcio y mucho fósforo. De hecho, en el ecológico se usa mucho hueso molido como fertilizante. Pero no pasa nada, más que nada por los olores y demás. La ceniza, yo suelo echar la ceniza de la arena, que quemo, la suelo echar a los caras que tengo. Sí. Es un aporte de potasio, es para que los frutos sean más dulces, lo que se usa. Pues no hay ningún problema. Se puede echar la compost también para que se fije un poco el potasio en la materia orgánica y no se lave. Entonces, cuanto más variados sean los ingredientes que se usen para hacer el compost, mejor calidad de compost obtendremos. ¿Tenéis algún problema al hacer compost? El problema es eso, que a veces necesitas alcanzar la temperatura. Entonces, ¿qué os recomiendo? Pues intentar juntar, no ir echando poco a poco si queréis alcanzar temperatura, sino hacer, pues intentar montar el montón de compost cuando hagáis una poda, por ejemplo, o tengáis suficiente material vegetal para que el montón sea lo suficientemente grande para que se alcance esa temperatura. Generalmente la altura de 1,5 metros, no más, ¿no? Y de 1 o 2 de ancho, y luego es muy importante voltearlo cada 2 o 3 semanas sería lo ideal. Si lo hacéis una vez al mes, si volteáis una vez al mes, en 6 meses o incluso menos, en 3 o 4 meses podéis tener ya un buen compost para ampliarlo. También tienes que tener en cuenta que eso es una fuente de nitrógeno y que tienes que mezclarlo con carbono, con paja, con cartón, con serrín. ¿Dónde es mejor tener de compost? ¿A la sombra o al sol? Pues Porque si sube mucho la temperatura... a la semisombra. Generalmente en nuestro clima generalmente es mejor tenerlo a la sombra. Sí, porque va a mantener mejor la humedad, ¿no? Pero que si lo tienes a la sombra va a tardar más en deshacerse todo, ¿no? No, tampoco hay mucha diferencia. Lo que sí que es importante es el tema de la humedad, que es algo que no he hablado y sí que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que la humedad del montón de compost pues no es bueno ni por exceso ni por defecto. Lo ideal es que tenga un 60% de humedad y una manera de poder comprobarlo, pues en verano nos tocará regarlo y en invierno pues intentaremos voltearlo o taparlo incluso con lo ideal es taparlo con alguna lona que transpire, para que transpire el compost, porque si no transpira tampoco es bueno. Entonces, si podéis hacerlo, si en la época de lluvias podéis cubrir el compost para que no se laven los nutrientes. Yo de momento en casa no tengo facilidad para hacerlo, pues si lo podéis hacer, pues siempre va a ser un añadido.
Luego, para saber si la humedad es suficiente, pues si tú coges un montón de compost y lo exprimes y chorrea, es que tiene demasiada agua. Si tú aprietas fuerte y casi cae una gota, ves que la gota cae una gotita, pues ahí estás bien, ¿no? Y si ves que aprietas y ves que no hay nada, que no hay humedad, ¿no? Que la mano que sí se queda seca, es que está demasiado seco. O sea, a modo práctico es más o menos una manera de acordarse, ¿no? Luego ya cada uno, si quiere ponerse guantes o no, eso ya es otra cosa. Entonces, esto es, por ejemplo, lo que se produce en el compost, que son microorganismos, ¿no? Aquí he puesto estas diapositivas. La tricoderma es un hongo bueno que, por ejemplo, parasita al hongo malo, que es el pictum. No se ve muy bien, pero bueno, aquí veis que este es el hongo malo es este, y aquí esto se está alimentando del hongo malo, ¿no? El hongo bueno, la tricoderma. Y aquí igual, esto es la tricoderma y esto es el hongo malo. Entonces eso está en un compost. El compost tiene una carga microbiana de microorganismos buenos que parasitan a otros. Te ayudan a que se mineralice los nutrientes en el suelo, etc. Luego esto está hecho más para cereal y para gente que vive de la agricultura, ¿no? Agricultores que quieren guardar su propia semilla. Entonces es muy importante saber si la semilla de la que partimos, si realmente nos queremos dedicar a preservar semillas, o es muy importante para nosotros, ¿no? Preservar semillas y vivimos de ello, pues sí que es importante saber de qué material partimos de base. Entonces, a veces conviene hacer, sobre todo con algunas especies, como zanahoria, como el apio, donde las enfermedades de semillas son muy habituales y muy problemáticas, pues conviene hacer un testado. En cereal también, en climas lluviosos también puede ser problemas de tizón, ¿no? Y entonces conviene hacer un testado para saber de qué partimos, ¿no? Entonces, si después de la analítica vemos que hay un porcentaje muy alto de semilla enferma, ese lote lo tenemos que descartar. Hombre, para vuestro caso, pues hay empresas que se dedican a ellas, pues, que te pongan por ello. Aquí me la muestra, son laboratorios. Aquí no, porque hay uno en León y otro en Salamanca. Sí, hombre, te puedo dar los teléfonos, los tengo por ahí. Entonces, yo creo que para un huerto, para vuestro caso, yo no creo que os haga falta mandar un lote al laboratorio, a no ser que realmente queráis preservar o tengáis un problema. Si entendéis que todos los años la semilla que estáis empleando es muy problemática, pues tenéis que saber que está causando ese problema. Pero en general, a vuestro nivel, yo no creo que haga falta mandar lotes al laboratorio, porque te van a cobrar 100 euros, a lo mejor por hacer una analítica. Luego, otras cosas muy importante a la hora de guardar semillas es observar, ¿no? Una vez que sabemos la parcela es la óptima, tenemos las plantas suficientemente espaciadas, etc. Lo que muchas veces yo lo veo con muchos agricultores, el mayor problema que tienen muchas veces es no visitar. Se suben al tractor y tratan. Digo, pero ¿por qué tratan? ¿Has paseado tus tierras para ver si tienes un problema? Entonces ahí se diferencia el agricultor bueno del agricultor pues, que le gusta más ayudar que a lo mejor tratar las tierras, ¿no? Hay de todo. Entonces, los que se pasean las tierras, esos son los buenos agricultores y generalmente suelen tener más éxito, ¿no? Entonces, en nuestro caso es igual, es observar las plantas. Ver las plantas y si hay alguna cosa rara, intentar verla de antemano, eliminarla, etc. Y si queremos guardar semillas, pues tenemos que ver la evolución de la planta de la que queremos guardar las semillas y elegir las que estén sanas. Si hay una que no está sana, pues mejor descartarla, ¿no? Para evitar posibles riesgos. Hay que mejorar el fondo de maduras tradicionales, ¿no? Sí. Sí. Lo máximo que pueda. Luego, como aquí no hay muchos cerealistas, ¿no? No sé si la gente que ha venido al final de la charla, ¿hay alguien que tenga cereal? O... Tampoco nos vamos... Hay gente que lo han tenido. Lo han tenido. Sí. Porque bueno, esto está más pensado para cereal, ¿no?
las plagas de los graneros, que bueno, están ahí, etc. Luego, aquí, bueno, vamos a ir rápido porque esto a vosotros tampoco las distintas plagas que hay, sí que es importante que si queremos guardar semillas vayamos aprendiendo a identificar los bichos buenos de los bichos malos. Es decir, muchas veces cualquier bicho que tengo en el huerto, no siempre, pero hay mucha gente que le quiere matar. Hay un bicho a matarlo, pero sabes lo que hace ese bicho y a lo mejor se come alguna plaga, ¿no? Y eso lo he visto muchas veces también. Como las mariquitas y otros muchos que hay. Luego podemos ver, si os interesa ese tema, luego podemos ver algunas diapositivas que no tengo en esta presentación, lo tengo en otro sitio, pero si os interesa lo podemos hablar. Entonces, bueno, hay que saber el problema, hay que intentar observar, ver, identificar y preocuparse por ello, si no es complicado. Estas son algunas de las enfermedades que aparecen en las semillas, ¿no? Hongos, fusarium, cornezuelo, que este es el cornezuelo famoso, que este aparece en el centeno, el mildio del guisante, ascochita, son distintas enfermedades que tampoco vamos a entrar aquí en detalle. Hay muchos, ¿no?, que se transmiten en la semilla. Todas las enfermedades que estoy poniendo aquí son muy problemáticas porque se transmiten por la semilla, ¿no? Entonces tampoco quiero entrar a aburriros con los virus, las bacterias, ¿no? Dentro de las enfermedades tenemos virus, bacterias y hongos, que es lo más común. Los virus no se podrán tratar, ¿no? No, hay medidas preventivas, principalmente. Entonces, bueno, aquí hay algunas medidas preventivas. Yo creo que a lo mejor, visto la audiencia que sois vosotros, a lo mejor os interesa incluso más que os saque otra. Aquí tenemos algunos tratamientos que se pueden hacer para desinfectar la semilla. A lo mejor os interesa hablar un poco más de lo que es la sanidad, porque tampoco tenemos mucho más tiempo, igual me enrolla mucho con otro que vamos a definir. Ver a vosotros qué es lo que más os preocupa del huerto, vamos a hacerlo al revés. Y yo intentar ver cómo se puede solucionar. Porque si no me puedo aquí soltaros un rollo que ni os va ni os viene, ¿no? Entonces, cada uno tendrá sus problemas. ¿Cómo se soluciona el gusano del manzano? El gusano del manzano, para un manzano suelto, esa técnica que te he dicho antes, generalmente es para una hectárea o más, que es la confusión sexual. Y la confusión sexual consiste en la suelta de las feromonas, crear una nube de feromona para que el macho no se pueda parear con él. En ecológico, para la carpocapsa, si se tiene pocos frutales, una de las mejores formas es una red, para que la polilla no pueda hacer la puesta. Tiene que ser una red pequeña para que, pues en cuanto después de la floración, vamos a acabar la floración. Luego también hay feromonas de captura que se pueden colocar en el árbol para ver cuándo es el vuelo. Tienes unas casitas que son unos triangulitos así, no sé si tengo aquí unas fotos. Voy a ver si tengo aquí otra, no está en el otro ordenador. Tenía que coger el otro ordenador, pero aquí no lo tengo. Pero vamos, luego si os interesa os lo puedo enseñar. Son como unas zonas de campaña pequeñitas, así de grandes, triangulares, que se llaman trampas delta, y dentro se pone la feromona y una base pegajosa. Entonces el macho vuela porque la feromona es el atrayente femenino, ¿no?, sexual, y se queda pegado. Entonces tú sabes cuando hay muchos machos que hay un vuelo y va a haber un apareamiento y poco después van a hacer la puesta. Entonces, una de las mejores maneras es poner una red para no tener que tratar el árbol. Luego, hay otras cosas que se pueden usar, como es el aceite de neem, el Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que la oruga ingiere y se muere, y también de las cosas más eficaces de tratamientos para el gusano de la manzana es un virus, el granulovirus de la oruga. ¿Cuál? El virus generalmente en el centro de jardinera no se vende porque es un producto que hay que guardarlo frío. Sí, Bacillus thuringiensis sí, eso sí que lo venden, pero para el gusano de la manzana no es demasiado eficaz porque el gusano de la manzana
enseguida se mete la manzana. Y para morir con el Bacillus thuringiensis tiene que ingerir bastante cantidad. Entonces, para orugas defoliadoras, el Bacillus thuringiensis funciona muy bien, porque la oruga está en la hoja, se va alimentando y ingiere suficiente cantidad para morirse. En el caso de la manzana, al meterse enseguida dentro de la manzana, pues no ingiere suficiente cantidad y no muere. Entonces, bueno, por eso se está empleando otro que es un virus, una bacteria, es un virus. Entonces, la oruga al comer una cantidad pequeña de virus va a morir antes o después. Sí. Las redes funcionan bien, bueno, hay muchos agentes de dominio en el mercado, hay mucha calidad, pero funcionan muy bien también contra las orugas pequeñas. Entonces es muy importante pillar las plagas al tiempo. Y hay virus también para otras plagas específicas, no solo... El NIM lo bueno que tiene que funciona con muchas cosas. No solo también contra muestra blanca, para pulgón. Sí, aquí mira, entonces sí que tenemos aquí, si queréis hablar de esos temas, mira, podemos hablar ahora de cómo... Vale, pues ahora os comento. Sí, hombre, generalmente el nivel de vuelta, muchos problemas de gorgojo no suele haber, no sé si tenéis, pero si tenéis, por ejemplo, para legumbres, congelarlas es ideal, se suelen congelar 2 o 3 semanas, sí, 2 o 3 semanas debería ser suficiente. Congelarlas y luego sacarlas, y no debería afectar si es a menos de 18 grados, así no deberían afectar al embrión. Después dejar también congeladas. Hay bancos de semillas que tienen las semillas congeladas durante mucho tiempo. Depende, hay no frost, y sobre todo porque está sabiendo y demás, ¿no? Pero eso es encontrar uno o entre unos cuantos. Entonces, bueno, aquí hay otras técnicas para durante el control durante el cultivo. Bueno, hay unas higienes de campo, pues bueno, higiene en campo, si ves las plantas enfermas, quítalas. Y meterlas en una bolsa para no transmitir. Hacerlo lo último, la labor última del día, pues todas las plantas enfermas o las hojas enfermas que vea, cogerlas, meterlas en una bolsa y sacarlas fuera. Si es algo que va más, ¿no? O echarlo a montón en compost, asegurando que se alcance la temperatura. Eso no siempre es el caso, ¿no? Luego es muy importante la aireación. Entonces, si regamos, por ejemplo, por aspersión en el huerto, os recomiendo regarlo por la mañana. Si lo regamos por la noche, la humedad se va a mantener toda la noche y va a dar lugar a más enfermedades. Eso es, básicamente es esto, ¿no? La higiene en campo es muy importante también, ¿no? Si queréis dedicaros a guardar semillas, porque muchas veces, por ejemplo, bacteriosis en tomate es bastante común, que cada vez hay más, en pimiento, que son unas manchitas que seguro que habéis visto una vez, unas manchitas negras de sal de tomate, eso generalmente suele ser bacteriosis. Y eso se puede transmitir, puede llegar a la semilla. Luego, el laboreo también se puede incorporar a terrenos, partes contaminadas. Bueno, aquí en este caso hay algunos ejemplos, de con el suelo, por ejemplo. Luego, el manejo del riego es muy importante. Generalmente, siempre es recomendable usar riego por goteo, si se tiene, para no gastar mucha agua, o riego por pie, no regar por arriba. Si se riega con aspersión o con la manguera, pues se va a mantener más tiempo la hoja mojada y se van a propagar más fácilmente las enfermedades. No pasa nada, ninguna. Es mucho mayor la reproducción de los pesticidas que puede tener. Eso, un ejemplo, además que lo tenéis aquí cerca en Segovia, típico, es los puerros. Los puerros, eso es la provincia que más puerro produce, creo que en España, ¿no? Tienen una plaga muy común que es el trip, que también ataca a las cebollas y demás. Entonces, lo único que hace el trip, a no ser que tengas un ataque bestial, que no suele ser el caso, porque
puede secar la planta, pero si no, lo único que hace es que en el tallo verde te hace unas picadillas blancas, que habéis visto, como los puerros, en las cebollas, ¿no? Te lo pica. Y ya solo por eso, en la zona de producción, aquí de Carrefour y demás, se trata cada semana con insecticidas muy tóxicos, semanalmente, para matar al trigo. Si nosotros, si las amas de casa o los que hacen la compra supiéramos que les pudiéramos elegir, ¿qué prefieres? ¿Este puerro con las manchitas blancas o este verde y reluciente, pero con una carga de tratamientos químicos de venenos increíble? ¿Cuál elegirías? Y eso es una cosa de educación, que realmente con el instinto cuando vas al supermercado siempre dejas lo que está más, coges lo que está más reluciente, ¿no? Y das lo otro. El supermercado se da cuenta y pide al agricultor que no haya ninguna manchita de nada. Es un poco absurdo, pero es así. Generalmente, generalmente no, siempre las enfermedades que afectan a los vegetales es muy difícil que causen personas, que tengan micotoxinas, cosas más bien raras que se producen muy puntualmente. Pero si tú ves un tomate que le ha picado una oruga, no te hace caso, está. Claro, el tomate hay que comerlo. Y si te gusta la proteína, la oruga también, ¿eh? En otros sitios se las comen las orugas. Pero no te va a pasar nada por comerte una oruga. ¿Y la otra? Luego, a la hora de recoger las semillas, pues siempre elegir plantas que estén sanas. Si están enfermas, casi mejor no cogerlas. A no ser, o por lo menos marcar que la planta que se ha cogido está enferma. Tú vas observando al año siguiente si la planta que tenía síntomas vuelve a tener síntomas de esa enfermedad, pues no vuelvas a hacerlo, ¿no? Vas a tener problemas. Luego también recoger las semillas, pues preferentemente cuando esté seca la hoja, cuando esté seca el fruto, cuando esté para que luego al almacenarlas tienen que estar secas. Entonces, si ya estás trayendo humedad del campo, pues te va a costar más secarlas, etc. Entonces, generalmente las semillas más sanas son, estoy pensando en un cultivo como el tomate, son los primeros tomates que maduran, porque luego tú vas dejando tomate más tiempo y el tomate pues le van entrando enfermedades y puedes tener más problemas. Luego la limpieza de las semillas es importante, pues lógicamente no intentar que se mezclen con semillas de malas hierbas. Existen metodologías para ser seleccionadas por peso, entonces las que menos pesan se van desechando, pueden tener algún problema. ¿Sí? ¿De qué cultivo es? No, a ver, el pimiento, la semilla de pimiento es una semilla que la cuesta mucho germinar. Necesita temperaturas muy altas, de 25 grados día y noche o 28 grados. Entonces, si ha hecho un poco más de frío que otros años o la turba no está en buenas condiciones, pues el pimiento es muy delicado. Vale. Y las otras semillas, la remolacha roja generalmente no tiene problema. La zanahoria lo que tiene es que la semilla es muy pequeña, entonces si luego al sembrar igual lo incorporas demasiado, pues es que será una variedad que no está adaptada a la aceituna. O la coca de siembra, igual tienes que haberla sembrado en otoño en vez de en primavera. La zanahoria, si la pones a lo mejor al final del invierno, pues igual se te puede subir la flor con la temperatura, con el clima que hay, contraste de día y noche con el sol. Si te sube la flor, pasa con las lechugas también, ¿no? Si lo pones en verano o variedades de invierno, se te van a subir la flor enseguida, con el repollo, con la flor, con muchas cosas. Entonces,
yo creo que es más un problema de la variedad que esté adaptada a la zona. ¿Vale? Porque estaba demasiado verde. El tomate madura en un punto. Tú lo puedes... Sí, se estropeó, bueno, se dan variedades, hay variedades de estas, y si se cogen verdes y están en un sitio seco, pues se curan ahí directamente. Y no cogen color porque las han cogido demasiado verdes. Claro. Dependerá de la variedad, más que nada, o alguna otra cosa, ¿no? Porque incluso hay variedades de tomate que son verdes, no se cogen verdes. Pero puede ser transgénico, pero el transgénico que necesita. No, transgénico de tomate de momento transgénico no hay. Aparte que no semilla transgénica es muy cara, no creo que esté disponible. No hay problema de eso. No. El problema del transgénico es más en circuitos, generalmente en sector profesional. No, de momento no han entrado todavía en la huerta. Lo que sí que hay es variedades híbridas. Las variedades híbridas, si tú las intentas borrar las semillas, sobre todo variedades híbridas de pimiento, de tomate, que las siembras el año que viene y pierden el vigor híbrido. Entonces van a tener mucho vigor. Entonces, todo lo que son variedades híbridas, os recomiendo no guardar las semillas, ¿no? Porque la descendencia de una variedad híbrida tiene siempre muy poco vigor. En cuanto a otros métodos de control para que las semillas estén sanas, pues bueno, ahí está el calor, hay distintos sistemas, que bueno, vosotros si tenéis lotes que sabéis que tienen una enfermedad, pero que os interesa guardar la semilla porque son semillas muy valiosas, pues que sepáis que hay tecnologías, que hay una manera que es de sumergir la semilla en agua y ponerla a una temperatura constante de 50 grados durante 1 hora, dejarla secar y has eliminado el patógeno. Este es el patógeno que hay, ¿no? Y hay unas tablas. El problema de este sistema es que el rango de temperatura en el cual matas el patógeno y puedes matar a la semilla es muy extenso. O sea, si te pasas de temperatura matas al embrión. Y entonces lo ideal, y además varía en función de cada lote. Si tienes una misma variedad, una semilla más vieja en general es más sensible y puede morir más fácilmente. Pero otras variedades recién recolectadas, pues puedes a lo mejor aumentar la temperatura. Entonces, siempre que lo hagáis, pues tenéis que tenerlo muy claro o hacerlo a lo mejor a temperaturas un poco más bajas durante más tiempo, a 45 grados durante 3 o 4 horas, que a 55 durante media, porque tiene más riesgos de matar al embrión. Y si tenéis suficiente cantidad, hacer alguna prueba. Por este lote, voy a meterlo durante 1 hora a 50 grados y voy a luego mirar a ver si nacen o no nacen semillas. No estás quedando todo por la mitad. Entonces, bueno, aquí hay distintos, ¿ves? De 50 a 53 grados entre 10 a 30 minutos. Y agua templada a 45 grados a 2 horas. Yo os recomendaría más bien esta, el agua templada, por el riesgo que se usa, ¿no? Porque tiene menos riesgo de afectar al embrión. Es mejor no almacenar las semillas tratadas porque ya se ha afectado al embrión. Entonces, en la desinfección, lo ideal es hacerlo previo a la siembra, porque unas 2 o 3 semanas antes. Luego también es muy importante, si se emplea esta técnica, ponerlas a remojo. Tenéis que dejarlas a remojo para que se elimine todo el aire, etc. Y ponerla a calentar el agua una vez que esté puesto a remojo. Y es muy importante tener una buena maquinaria. Un buen calentador que te haga que sea uniforme, precisamente que remueva el agua, porque muchas veces estás más abajo cerca de la resistencia y el termómetro lo tienes arriba, la temperatura abajo es más alta que donde tienes puesto el termómetro. Pero bueno, son técnicas que hay que ir mejorando, ¿no? Esta técnica es antes, cuando coge la semilla. No, antes de sembrar. Antes de sembrar.
Entonces, mira, aquí veis las ventajas y las desventajas del agua caliente, donde hay bibliografía y estudios que demuestran que para estas enfermedades funciona muy bien, ¿no? Aquí tenéis otra tabla de las temperaturas que se recomiendan para enfermedades determinadas, para el apio, para perejil, etc. Aquí hay otras, esto es para cereales, y como veis, cada autor, cada experimento, pues yo también hice un proyecto de sanidad vegetal de semillas en cereales, y también veía, ¿no?, que en función del lote de la semilla, pues tiene una temperatura y otra, y cuanto más leía, digo, bueno, si aquí cada autor te recomienda unas temperaturas distintas, y es por eso, porque cada lote pues, tiene una variación en cuanto a la susceptibilidad, ¿no?, de lo que se afecta. Luego que sepáis que bueno, existen otros también calor seco, no solo sumergir, también tipo secador, ¿no?, con aire caliente, que generalmente suele ser mayor temperatura y menos tiempo. Y hoy por hoy, que yo sepa, solo hay un sistema industrial en Suecia donde tratan la semilla de cereal así. Es una fábrica enorme donde meten toneladas y toneladas de semillas de cereal para desinfectar. Y usan este sistema que veis ahí a la derecha, el termosifo. Luego, plagas de los graneros. Bueno, aquí he puesto incluso entre 8 y 48 horas. Generalmente, cuando se suelen tener 2 o 3 semanas sin problemas. Pero mira, con 8 y 48 horas a 20 grados, si tienes poco sitio en el congelador, Pablo, pues te puede servir. Luego hay otras tecnologías como electrones. Luego también el lavado de semillas para algunas enfermedades como el tizón, que el patógeno se queda fuera, no está dentro de la semilla, está fuera, pues la gente lo mete, hay agricultores que lo meten en hormigoneras con agua para lavarlo. Y también funciona. Pues ahí lo pone, ¿no? Un lavado intenso en una hormigonera para el tizón reduces hasta un 98 las esporas, un 98%. Bueno, esto es un poco como... Luego, bueno, hay otros muchos productos que tampoco si os interesan, que tienen efectos inhibidores, fungicidas, extractos y demás, ¿no? Lo que sí que conviene a lo mejor hablar es de la fermentación de la semilla de tomate, que todos imagino que es lo que más guardáis las semillas, ¿no? No hay como un buen tomate de huerta. Entonces lo ideal para separar y para preservar a lo mejor las semillas de tomate, lo ideal es sacar las semillas con el mucílago. El mucílago es la cosa gelatinosa que rodea las semillas de tomate. Lo metéis en una taza, todo junto para que fermente. Le dejáis 2 o 3 días, se producirá una fermentación, un hongo blanco que parece que se ha podrido, pero con esa fermentación se han eliminado muchos patógenos y se ha conseguido separar el mucílago de la semilla, ¿vale? Una vez hecho eso, pues las laváis, separáis bien todo los restos que pueda haber de mucílago y demás, los dejáis secar y los guardáis. Entonces, para la semilla de tomate, para las semillas, tampoco hay muchas más, ¿no? El tomate, a lo mejor también con alguna de melón, semilla, pero no haría falta. Sobre todo con el tomate, conviene dejarlo fermentando para eliminar los patógenos. Sí. Yo suelo usar agua porque generalmente se evapora. Se suele evaporar, entonces, claro, si no hay líquido, pues no se produce la fermentación. Entonces, generalmente la mitad de agua suele evaporar. Sí, claro, si tiene mucha cantidad, pues lógicamente. Yo como hago un poco de cantidad normalmente, pues suelo echar agua y no pasa nada. Entonces se mantiene una semana, una semana o así. Luego también es importante pues intentar ir marcando las plantas que queremos dejar para la semilla. Y por ejemplo, en las lechuga, pues recoger las semillas de las plantas que se suben a flor las últimas. Porque eso va a querer decir que las semillas que guardemos de esa planta se va a subir a flor antes. Muchas veces queremos guardar semillas de lechuga, por ejemplo,
sube una lechuga a flor y es la que queremos guardar. No, coge la lechuga que sube a flor la última, porque esa es la característica que queremos. Elegir un poco las plantas y los frutos que quieran mantener un poco lo que estamos buscando, ¿no? No busquen las cosas raras. Y yo creo que más o menos... Luego hay otras cosas que se pueden usar, pero que tampoco yo creo que para vosotros hay estas vegetales y demás que se pueden usar para disfrutar las semillas, pero bueno, yo creo que para la obligación de vosotros no es un problema, ¿vale? Con la cola de caballo sirve un poco para una decocción, una infusión. No, sí, los sumergen, las tratas, las semillas, tú haces una decocción de cola de caballo. 1 hora, lo dejas hervir, yo no sé exactamente la proporción de agua que echar y demás, ahora mismo de memoria. Y una vez que ya se ha enfriado y lo cuelas, lo sumerges, porque pasas por encima fumigándolas, y lo ideal es sumergirla también. Ya no sé si tenéis alguna pregunta más, que es la hora ya más que de sobra, que hemos empezado un poco tarde y hemos acabado tarde también. Para combatir la araña roja, ¿en qué cultivo? Pues la araña roja es un poco lo contrario que la funcional. La araña roja la gusta el tiempo de clima seco. Siempre aparece cuando viene el calor, ¿no? Entonces a veces una buena manera para prevenir puede ser regarla por arriba, riegos cortos, con una manguera, 2 o 3 riegos al día, para que haya más humedad relativa. Entonces la araña, cuanto más humedad relativa haya, menos la gusta. Eso es una manera de disminuir el riesgo. Luego existen incluso bichos que se usan, que se comen al ácaro. Pueden comprar bichos, hoy en día vas a una página de internet donde te venden un botecito, donde venden fitoseídos, que son ácaros depredadores que se comen al ácaro malo. Lo aplicas al cultivo y te lo elimina. Luego, la araña es muy importante pillarla a tiempo. Entonces es fijarse mucho. Y si ves los primeros síntomas, cogerlos en una bolsa, las hojas que estén con araña, meterlo en una bolsa y sacarlo fuera, ¿no? Para no contaminar. Porque la araña se te queda pegada en la ropa y la vas esparciendo por todo. Entonces es muy importante estar atento. Y luego, como tratamiento, para tratar, hay varios productos que se pueden usar. Uno de ellos es una Beauveria bassiana, que es Beauveria bassiana es un hongo que ataca a los ácaros. Azufre, el azufre también le repele, no lo controla, pero lo repele. Jabón potásico, aceite de neem puede tener un efecto, algo de efecto contra la araña. O sea que sí que hay cosas que se pueden usar. Sí. Te va a repeler, no te va a controlar. O sea, si lo mantienes desde el principio vas a tener menos araña. Una vez que tienes la araña, el azufre como preventivo. Una vez que te viene la araña, pues hay cosas más interesantes como un jabón, puede ser, el jabón al 1%, pulverizar en vez de la hoja. Hay que pulverizar, porque la araña está en el embés, entonces hay que mojarla bien. Y si ya está seca la planta, es quitarlo. Entonces es muy importante mantenerlo limpio de araña. Una vez que tienes mucha araña es muy difícil de controlar. ¿Hay algún método preventivo para evitar la plaga de la rosquilla? Para la plaga de la rosquilla gris, la rosquilla gris. Preventivo más que tener un poco de cuidado con la rotación. Entonces, por ejemplo, pones patatas y has tenido alfalfa antes, puedes tener toda la rosquilla, por ejemplo. ¿Vale? Eso es la rotación como medida preventiva. Luego también te puede pasar lo contrario. En un viñedo es un ejemplo clásico. No suele ser un problema, pero si es un problema, tienes más problemas de rosquilla en un viñedo sin hierbas que en un viñedo con hierbas, porque la rosquilla se queda en la hierba. Y luego hay cebos y productos que se pueden usar para
para mediante un cebo, mezclando una penicilina natural, un Bacillus con un atrayente, la respira no ingiere y muere. Eso es un poco lo que puede hacer. ¿En qué cultivo tienes problema? En la patata. ¿Y qué tenías antes de la patata? Sí. Cereal. Cuando más problemas hay, claro, no se digo aquí. Están trabajando también en virus, también, junto con patógenos, para controlar para tratar el cultivo y que muera el gusano, y muerda el gusano y muera. Pues yo creo que ya es la hora. Muchas gracias a todos.